Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, como siempre, con mucho cariño para todos ustedes. Y el tema es prevención de adicciones en niños. Y es que las adicciones es un tema que muchas veces se le ha adjudicado únicamente a los adultos y a los adolescentes, y la infancia no está exenta de estos peligros. Y por eso la prevención en estas edades tempranas es muy importante. Y todo comienza en la familia. La prevención de adicciones requiere la participación de los papás, cuidadores y de la comunidad en general. Los niños tienen que sentirse y tenemos que hacerlos sentir en un ambiente seguros, y con una comunicación abierta y honesta para crear una base sólida en donde puedan desarrollarse sanamente. Buena noticia es que la prevención fomenta la promoción de estilos de vida saludables y el desarrollo de habilidades de afrontamiento positivas. Y esto sirve no nada más para el tema de adicciones, sino para todos los campos en su vida, el laboral, el relacional. Así que la prevención ayuda para todo, es una prevención de manera integral. Cada niño es único y la prevención de conductas adictivas requiere de un enfoque adaptado a las necesidades individuales. No es una receta de cocina, ojalá que fuera así porque sería muy sencillo, pero esto no es así. Y para comenzar, conocer más a profundidad todo esto y poder hacer muchas preguntas y quedarnos con un buen sabor de boca, déjenme presentarles a nuestra invitada de hoy, Mari Carmen González. Mari Carmen es psicoterapeuta individual, familiar y de pareja, y tiene una especialidad en adicciones y certificación en salud funcional. Lleva más de 15 años dedicándose a la consulta privada y a la importancia de clases y talleres. Así que, bueno, este programa va a estar muy interesante. Así que, bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Luz, por el espacio, discutiendo un tema que yo creo que nos involucra a todos como familia y como sociedad, ¿no? Sí, claro que sí. Cuando me estábamos platicando de armar este programa, me llamó muchísimo la atención que decías que no es un tema únicamente de adultos y de jóvenes, sino también se presenta en la infancia. Entonces, tú que estás cercano a este tema, pues para los papás es muy preocupante porque digamos que no lo tenemos en el radar constantemente. ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cuáles son los síntomas de la adicción? ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro hijo está con un tema así? Claro, mira, efectivamente, Luz, este es un tema que muchísima gente solo le añade, o sea, lo achaca a adolescentes y adultos, pero no nos estamos dando cuenta que la verdadera prevención empieza en edades muy tempranas. Ahorita vamos a entrar en el tema de eso, porque no nada más estamos hablando de la adicción como tal, como la conducta de consumo o las conductas que sean de manera compulsiva, sino como el desarrollo de una personalidad adictiva que empieza en edad temprana y que posteriormente puede desencadenar en el consumo de alguna sustancia, por ejemplo. Pero yo creo que para empezar tenemos que definir primero qué es la adicción. La adicción es una enfermedad primaria, progresiva, multifactorial e incluso mortal, donde la persona repite una serie de conductas compulsivas o consumo de sustancias de una manera compulsiva a pesar de las consecuencias adversas. Esa sería como la definición y la definición que nos da la OMS. Eh, Tiene varios compuestos. Tiene dos compuestos que son fisiológicos, biológicos o médicos, por así decirlo. Es una de las características para empezar a identificarlo, que sería la primera, la tolerancia, hablando de lo fisiológico y lo médico, que es cuando la persona necesita realizar más veces la conducta o con mayor intensidad o aumentar el consumo para sentir el efecto deseado, para sentir ese efecto de placer. El otro sería el síndrome de abstinencia o la supresión, que es, bueno, cuando se deja de realizar la conducta o se deja de consumir, vienen cambios fisiológicos que generan generalmente un efecto contrario a lo que o sea, lo que se busca al consumir cierta sustancia. Te voy a dar un ejemplo. La marihuana muchísima gente la consume para calmarse, es un depresor del sistema nervioso, entonces se utiliza para bajar a la persona, pero cuando está en supresión da un efecto adverso, o se empieza a dar ansiedad, por ejemplo. O la cocaína, que se usa al revés, ¿no? La gente los pone arriba, los pone high, y cuando hay supresión, viene una depresión o se sienten demasiado down. Entonces, Eh, esas serían las características fisiológicas, por así y decirlo. me llama mucho la atención lo que dices, es una personalidad que tiende a la adicción.
Ujú. Entonces sí cierto o es posible que una persona que, por ejemplo, sea adicta a fumar tenga más tendencia a caer en otro tipo de adicción, o al revés, una persona que deja de consumir alguna droga sea más factible que caiga en otra conducta adictiva, como por ejemplo alcohol o cigarro no sé, exceso de Sí, ejercicio o no sé, sí, ¿no? O sea, sí sí, es es una responsabilidad. personalidad. Claro, porque va cambiando, además va cambiando fisiológicamente y estructuralmente, el cerebro va teniendo cambios. Entonces, esto hace que te hagas más propenso a, ajá, y entonces lo que estamos buscando con la prevención en niños, que es el título del programa, es justo, es buscar, o sea, tener técnicas y herramientas para prevenir que esa personalidad se vaya desarrollando, porque además al decir que es una enfermedad multifactorial, pues también estamos hablando que tiene un componente genético. Entonces, nosotros podemos tener el gen, ¿no? Que sea la bala, pero nuestro estilo de vida, nuestro estilo de crianza, nuestro entorno es el gatillo. O sea, no te Entonces, determina, o sea, que tú, no te determina, exacto. O sea, genética no es destino. Entonces, exacto. tú puedes tener la predisposición por haber tenido algún familiar que haya padecido adicciones o tal vez de esas adicciones medio ocultas que no son muy evidentes, o sea, o no, el trabajo, cosas así, pero pues tu entorno, tu infancia, la crianza, tus padres, todo eso pueden hacer que esto no se detone en un Como futuro. Y eso equilibrar. es, ahí empieza la verdadera prevención. Ah, ya. Oye, a ver, ¿y cuál es el gen? O sea, sabemos, o sea, es que tienes un gen, por ejemplo, el gen del alcoholismo, o sea, ¿lo traes? Sí, sí, hay gen, o sea, no recuerdo ahorita exactamente el número, pero sí hay un número y sí hay un gen de alcoholismo, sí hay un gen de adicción, o sea, como tal, Ok, sí lo hay. no, o sea, no es, y hay, pero no es que haya un gen o sea, de alcoholismo sí sé que hay, pero no es que hay un gen de droga y otro gen de marihuana y otro gen no, es O más sea, bien, todo está en investigación, o sea, todo está en investigación, va cambiando, pero por experimentos científicos, por análisis, y sí se ha visto que las personas que tienen adicción generalmente, o sea, en un gran porcentaje, tienen antecedentes hereditarios. ya. Pero hay que recalcar muchísimo que la genética no es destino, ¿eh? Porque también tenemos el otro lado, que gente que tiene o sea, ancestros que hayan padecido alguna adicción, lo trabajan, lo tienen muy consciente, lo trabajan en sí mismos, viven de manera diferente y, o sea, no lo desarrollan, al contrario, se van para el otro lado fomentando una vida mucho más saludable. Oye, Mari Carmen, dime, o sea, es muy interesante esto que nos estás contando y me quedo o sea, con esta preocupación de los videojuegos, ¿no? Que generan, a lo mejor, ahora, viéndolo desde el otro lado, a lo mejor no tengo una personalidad biológicamente que tienda a ser más adictiva, pero también si yo no llevo una vida saludable, puedo generarla y Claro. si es así, ¿no? Bueno, entonces los videojuegos, ¿no? Que generan esta adicción, las redes sociales, son como gatillos de generar una personalidad adictiva. Sí puede ser si no está bien gestionado. Mm, Mira, para entrar a esa parte, ahora hay que entrar a los componentes más emocionales, que digamos que podrían ser cuatro, ¿no? El primero y el más importante es la pérdida de control. Pero no nada más es la pérdida de control en cuanto al consumo o a la acción, sino en lo que gira alrededor y en los videojuegos es muy evidente. Eh, Vamos a ponerlo en un ejemplo de un niño. Un niño puede estar jugando un videojuego, pero la mamá le dice que es hora de apagarlo. Si el niño explota, se sale fuera de sí, va, avienta el control, le pega a la mamá, o sea, está perdiendo el control. Eso es un signo de alarma, es un signo emocional de que se está detonando algo a nivel adicción. Ujú. Ahora, se van a enojar, ¿no? ¿no? Típico, generalmente se enojan, pero bueno, hay niveles, es lo que dices tú, o sea, si ya es o sea, lo consume el enojo, entonces ya el papá tendría que decir, a ver, algo está pasando aquí. Claro, o sea, es todo lo que se dice y se hace alrededor de la conducta. Mm. Ujú. Obviamente se va a enojar, pero nosotros los vamos a ayudar a gestionar esos enojos. O sea, nosotros les vamos a anticipar. Muchas veces este tema de los relojitos de arena funciona para eso. O sea, que vayamos poniendo el relojito, a ver, se acabe, se va a acabar, ¿no? Cuando se consuma esto, se tiene que apagar.
O sea, el ayudarlos a gestionar, porque los niños muchas veces no saben eso. Otro de los factores, por ejemplo, sería la negación, cuando no se ve el problema, hablándolo ya de un adulto y se trata de justificar la conducta. Es que, no sé, alguien llegó intoxicado, borracho, lo que sea, y tiene un problema con la pareja y es que, ay, es que eres una exagerada, es que tú eres la que estás loca, es que no hay ningún problema, o sea, hay una negación. Otra de las características es la obsesión, que es cuando todo tu pensamiento está girando alrededor del momento en el que vas a consumir. O sea, el niño que se despierta o sea, 4 de la mañana porque dice, a ver si ya es hora de que vaya yo a aprender la consola del videojuego. El adulto que está pensando a qué hora se va a ir a tomar o a qué hora va a poder hacerlo, o mira, voy a ir al aeropuerto porque tengo un vuelo, pero tengo que localizar dónde está el bar. O sea, todo tu pensamiento está girando alrededor de cómo, cuándo y dónde vas a consumir. Eso, Ujú, fíjate, ahorita que estás diciendo, es propio de cada etapa, ¿no? Porque yo recuerdo a mi hija chiquita, ujú. de mis hijos solo le di chupón a una porque luego nunca lo volví a hacer, porque era, o sea, para tratárselo de quitar, le dije, solamente en las noches lo puedes usar. Y entonces llegaba de la escuela y se dormía para usar el chupón, no porque tuviera sueño. Entonces es un poco lo que dices tú, que todo mi quehacer gira en torno a mi adicción, ¿no? O a esta conducta que quiero repetir y repetir y repetir. Y repetir, y mira, eso del chupón es bastante interesante y es algo muy importante que hay que tocar, porque es el tema de la oralidad. Desde que somos bebés, ¿cómo aprendemos a conocer el mundo? A través de la boca. O sea, los bebés por eso se meten todo a la boca. Así exploramos, así conocemos, así nos calmamos. O sea, el hecho de la amamantada, o sea, de la succión, es un pacifier, literal. O sea, te calma, te tranquiliza. Entonces, es algo normal, pero es la parte más primitiva, digámoslo, que tenemos cuando somos bebés. Cuando vamos creciendo, tenemos que fomentar que eso vaya tendiendo a desaparecer. Que el niño cada vez deje de necesitar el chupón, obviamente tomando en cuenta la parte de crianza respetuosa, ¿no? De dejar que vaya teniendo su tiempo, pero sí tenemos que fomentar que eso pase, porque muchas veces las mamás, que yo también soy mamá, como comodidad dices, está llorando el chupón, está llorando, dale una galleta. La Entonces, pantalla. o sea, les enseñamos a que los estímulos externos son lo que lo van a calmar, no sus estímulos internos. Y la Entonces, madurez gira en torno a eso, ¿no? A tú ir desarrollando tus estímulos internos para poderte autorregular. Digo, eso es lo que deseamos todos, exactamente, ¿no? exactamente, exactamente. O sea, la base, o sea, una de las grandes bases de la verdadera prevención en edades tempranas es la capacidad de autorregulación. Por ejemplo, los coaches de sueño hablan muchísimo del tema de que enseñes al niño a dormir solo, de que no lo arrulles. Sí tiene un porqué. Es irlo enseñando, irlo acompañando a que él pueda autorregularse para dormirse y que no te necesite a ti para hacerlo. Ujú. Obviamente es un proceso y no se trata de deja al niño que llore 5 horas, no, pero lo Exacto. tienes que ir acompañando a que se autorregule para que lo logre hacer. Los berrinches. Los berrinches es un claro ejemplo de que no hay autorregulación, o sea, exploto porque no me compraron la paleta en el súper, perdí el control, estoy tirado. Entonces ahí la función de los padres es ser esa figura de contención, de aquí estoy, o Mm. sea, te consuelo, ¿no? Ahí viene el tema del apego, que ahorita entramos a eso, es te consuelo, estoy aquí, te contengo y logro que te llegues a autorregular y entiendas por qué no te debes de comer la paleta ahorita. Eso que dijiste es súper interesante, Mari Carmen. Antes de la autorregulación viene la contención. No podemos esperar que un hijo se autorregule si no primero lo contenemos. En esa contención, el hijo que aprende, o sea, ¿por qué es tan importante que los papás contengamos a nuestros hijos antes de esperar que se autorregulen, ¿no? Porque sí pasa, que estamos esperando que ese niño sea un adultito que logre lo que todavía no puede aprender porque no ha habido esta contención que tendría que nacer, que llegar de sus padres. Entonces, ¿qué viven ellos? O sea, en esta contención, ¿qué les estamos fomentando? ¿Qué les estamos, sí, qué les estamos sembrando? Claro, esto viene relacionado, como te decía, con la teoría del apego. O sea, Ujú. hay diferentes tipos de apego. Nos vamos a enfocar ahorita en el apego seguro. El apego seguro tiene 3 componentes importantes que son seguridad, protección y consuelo. La falta de ese apego seguro se consideraría como negligencia de los padres. Y no nos vamos a centrar en un solo momento, porque luego mi mamá es muy angustiada, es que estaba yo haciendo la comida y desatendí a mi hijo. Esto es un evento, no va a pasar nada.
sino si lo vemos como un concepto donde los niños no te ven como un agente de ayuda o como un agente de seguridad, se sienten totalmente desprotegidos y totalmente vulnerables en todos los sentidos, emocionales, físicos, en todo. Entonces ahí es cuando por esa misma ansiedad que esos momentos, o sea, que ese estado produce, empiezan las conductas compulsivas, porque es la manera donde mitigo ese malestar de ese vacío que estoy sintiendo. O sea, Entonces, este cariño, este apego que tendría que tener con mis figuras primarias, con mis primeros objetos de amor, no lo estoy teniendo y entonces necesito como cosas extraordinarias. llenar ese huequito con cosas, pero como no lo tengo yo o no tengo las herramientas porque nunca ningún adulto responsable me las proporcionó o figura de cuidado, entonces yo busco llenar con cosas externas ese hueco que momentáneamente se llenan. ¿No? O sea, el momentáneo de sí, mientras estaba intoxicado estaba bien, o mientras estaba en el videojuego abstraído del mundo estaba bien, pero después viene la realidad y me doy cuenta que el vacío es más grande. Entonces, lejos de trabajarlo, voy y consumo más para ver si se quita y ahí es donde empieza el tema de tolerancia del que te estaba hablando, ¿no? Oye, Mari, vámonos a un corte, pero antes de continuar con esto del apego, me gustaría nada más para esta primera sección dejar claro si la adicción, entonces, con todo esto que estamos viendo y lo que nos vas a platicar para profundizar más en el apego, si la adicción es una enfermedad. Mira, ahí está, hay varias como cuestiones, varias teorías, gente que dice que sí es una enfermedad, gente que dice que no. Hay gente que no lo considera enfermedad, pero lo considera una condición o un estado, pero bueno, la realidad es que la definición que te di en un inicio es la definición de la OMS. Entonces vamos a dejarlo como una enfermedad porque también tiene una utilidad. La persona al saber que lo que tiene es una enfermedad, deja de sentir culpabilidad para empezar a sentir responsabilidad. Ajá. Es como el cáncer. Tú dices, tú no eres culpable de la enfermedad que te tocó, pero sí eres responsable de tu tratamiento y de ir a tus quimioterapias o tomar tu medicina o lo que necesites. Con la adicción pasa lo mismo. Si la gente lo ve como una enfermedad, tiene ciertos dejos de esperanza y se ha visto que la recuperación es un poco más exitosa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues vamos, ya se nos acabó la primera parte, la parte, la sección de la entrada, pero vámonos a un corte y regresamos con el plato fuerte para ver y profundizar más en los tipos de apego y qué tiene que ver con el tema de prevención de adicciones en la infancia. Así que vamos y volvemos. Estamos aquí de regreso en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM, Radio Nagua, que eleva tus sentidos. Y tenemos aquí a Mari Carmen González, que nos está platicando del tema de prevención para la adicción en la infancia. Es un tema que no generalmente lo relacionamos con niños y como que no lo tenemos en el radar los papás, pero nos está diciendo la importancia de cómo poder educar de alguna manera que podamos prevenir esta conducta o esta personalidad adictiva. Y bueno, nos quedamos con el tema del apego, que había varios tipos de apego y que si esto no se da de manera adecuada en el niño, entonces va a estar buscando algunos como objetos externos que calmen esa necesidad de sentirse amado y de sentirse seguro que los padres no lo dieron de manera correcta, sin juzgar a los padres, no sabemos en qué condiciones estén los padres y por qué no lo hicieron, pero eso le falta al niño, ¿no? Y entonces aquí hay una señal de alarma y es un estado de riesgo, digamos. Exacto. Y mira, bueno, hablar de los tipos de apego sería desviarnos un poco de tema porque está el apego evitativo, ¿no? No, o sea, hay diferentes tipos. Pero vamos a centrarnos en las características del apego seguro, que es lo que estamos buscando. Va. Bion, que es uno de los grandes teóricos del apego, habla de la importancia que tiene que vivir un niño sobre tener una experiencia de comprensión. La experiencia de comprensión es que el niño pueda llegar a vaciar lo que tiene dentro con sus padres y los padres sean receptivos a eso. Es como ayudarlos a traducir lo que les está pasando. Los niños muchas veces no entienden qué les está pasando, no entienden la frustración que están teniendo. Entonces nosotros hacemos las veces de traductores de esa frustración. Entonces los niños tienen que sentir que somos un lugar seguro para que ellos lleguen donde depositen la frustración y nosotros se les ayudemos a traducir. Muchas veces hay preocupación de los papás cuando dicen, es que mi hijo fuera o en la escuela se porta perfecto y en mi casa hace unos berrinches impresionantes. Y lejos de alarmarse, le digo, oye, qué bueno. Estás siendo su figura segura donde él se siente bien para llegar y depositar toda la frustración que tal vez fuera no puede. Entonces, tu deber no es
pelearte con esa frustración, taparle la emoción, porque muchas veces hacemos eso, ¿no? Tapamos la emoción, tapamos la emoción, tapamos la emoción, sino al contrario, ayúdalo a que la desmenuce, ayúdalo a traducirla, devuélvesela, ayúdale a poner nombres a las emociones. Hay un abanico inmenso de emociones, ¿no? ¿Qué pasa? La mayoría de las personas estamos acostumbrados a cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. Nos quedamos en el bien y el mal, ¿no? Pero hay un abanico enorme. Dentro de las emociones placenteras, pues está la alegría, ¿no? La motivación por algo, o sea, dentro de las negativas, no nada más es estoy malo, estoy triste, o sea, estoy triste, estoy enojado, estoy preocupado, estoy confundido. Frustrado. Ujú. Ajá. Entonces, ayudarle a los niños a empezar a nombrar esas emociones es importantísimo. Podríamos decir que es una de las bases también de la prevención. El adicto no tiene claro eso. El adicto tiene una maraña toda revuelta de emociones que solo siente malestar y no sabe qué está sintiendo. Y como no le gusta sentirlo, busca estos estímulos externos para, como digamos, anestesiarse emocionalmente. O Ujú. sea, como que no, todas estas emociones que siente, no sabe organizarlas, no sabe hacerlas consciente, no sabe cómo integrarlas, no sabe cómo interpretarlas, y entonces ante este caos interno busca el chupón. Claro, o sea, porque no tiene las herramientas. Que el chupón del adulto es el vaso, la botella, el cigarro, o sea, ese es el chupón del adulto. El sexo, ¿no? También puede El ser. sexo también, claro. O sea, es buscar, muchas veces, ahorita qué bueno que tocas eso del tema de adicciones, eso es tratar de buscar un amor que no he encontrado en otro lado. Entonces confunden eso, llegan a confundirlo. Entonces, lo importante con los niños es enseñarlos desde que están muy chicos a desmenuzar eso. Por ejemplo, les podemos poner una cartulina, una hoja con caritas, que vayan viendo cómo se siente, que les pongan nombre. El famoso libro este del monstruo de colores o la película esta de Pixar, ¿no? De Intensamente, Ajá. que habla de las diferentes emociones, les ponen colores. O sea, todo eso que ellos aprendan a distinguir para que vean cómo se sienten y que se te llega tu hijo, llorando porque no se quiere bañar y que tú le puedes devolver eso de entiendo que estás frustrado porque no has podido terminar de jugar o porque no acabaste tu dibujo. Entiendo que puedes estar enojado, pero mira, vamos a negociar esto para que le pueda poner nombre a esa emoción y vea que eso tiene una reparación y que se puede arreglar y que se puede negociar con mamá y que todo va a estar bien. O sea, es darle esa sensación de, entiendo que estás enojado, sí, te puedes estar enojado, te corté el juego, va, pero te vas a bañar, que trae un beneficio y vas a estar bien y puedes regresar a dibujar. Ahora, esto que dices es muy importante porque para que nuestros hijos puedan hacer eso, los primeros que tenemos que hacerlo somos los papás, ¿no? Te cuento porque alguna vez una mamá se sentía fatal del estómago, tenía un cólico tremendo y ella fingía enfrente de sus hijos. Yo le pregunté por qué, o sea, ¿por qué no les puedes compartir que estás, que te sientes mal? No, 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 no. No, entonces empieza por los papás de oye, estoy triste porque me peleé con una amiga, estoy pues súper triste porque se murió el abuelo, estoy Sí, contenta porque ¿no? O sea, cuando los papás empezamos a ser los primeros que reconocemos y validamos nuestra emoción y le ponemos un nombre y o por ejemplo, también pasa mucho que los papás no quieren llevar a los hijos a funerales. Digo, yo entiendo que hay de funerales a las funerales, ¿no? Pero si es una muerte, por ejemplo, de un abuelo, de una persona mayor que ya era esperada, y que el funeral no es tan traumático como si fuera de un niño que no se espera eso en el ciclo de su vida, tan a temprana edad, pues entonces, pues, ¿por qué no llevar al niño y que viva con el papá lo que es la muerte y que le ayude a interpretar esas emociones y a gestionar esas emociones? Entonces, si nosotros como papás, tú corrígeme, queremos pintarle a nuestros hijos que todo es bonito y todo maravilloso, cuando llega el dolor que es inevitable, ¿no? Y que es una inevitable. certeza en nuestra vida, pues claro que no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer con ese dolor, o sea, es qué hago, a quién se lo deposito o a qué se lo deposito. Entonces, O en el matrimonio, ¿no? El primer problema, me equivoqué, ¿no? Yo tenía una pareja que me decía que su hija de 22 años que se iba a casar, 23 años que se iba a casar, nunca los había visto discutir a los papás, porque era lo
que más se habían propuesto en su matrimonio, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, y tarea, te dejo, antes de que se case, que los vea discutir. O sea, porque Exacto, que ¿qué va a pasar? Se va a casar y va a discutir. claro, y la gente tiene que entender que no hay que satanizar las conductas. Eso que dices es muy importante. O sea, no, discutir que jamás, a ver, discutir no es malo. El cómo lo hago es la diferencia. Claro. Beber no es malo. El cómo lo hago y para qué es la diferencia. O sea, todas las conductas tienen que tener un propósito. En la pandemia nos enfrentamos muchísimo a eso. Los niños pasan mucho tiempo en la computadora, en las pantallas. Sí, tenía un propósito. Claro. Los niños estaban en clase, tenían que hacer tarea tal vez ahí. O sea, tenía un propósito, no era nada más para cancela tu emoción, abstráete un rato, fúgate un rato. O sea, tenía un propósito. Discutir no es malo, así se llegan a los grandes acuerdos. Si grito, pego, empujo, ok, no lo estoy haciendo de manera correcta, estoy fuera, perdí el control. Pero si todo lo hago con un propósito y gestionándolo, o sea, que tiene que ser congruente la intensidad con el tipo de conducta, no es malo. O sea, si yo salgo a beber una copa con mi esposo porque es mi aniversario, no es malo. Pero si cada vez que algo me frustra voy y me emborracho, estoy sacando de contexto eso. Claro, claro. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, ya vimos que los adultos tenemos que gestionar las emociones, ¿no? Para que el niño aprenda. Y que luego los que más nos cuesta son los papás, porque volverte vulnerable no es fácil, ¿no? Y menos enfrente Claro, al cónyuge. claro, no, ya hay que darle información adecuada a la edad del niño. O sea, Claro, también. O también, sea, sí. o sea, tengo que yo bajarme al nivel del niño y traducírselo a su nivel y con las palabras que ellos pueden entender, porque también sobreinformación llena de angustia y Claro. sobreexposición llena de angustia. Como decías, el ejemplo de los funerales. O sea, si estoy llegando y hay gente desgarrada llorando en el suelo, o sea, para el niño puede ser muy impactante. Ujú. O gente que los forza de, ve, vamos a abrir el ataúd y verlo y no sabes en qué condiciones murió la persona, lejos de ayudarlo es impactante. Entonces, hay que saber cuándo sí, cuándo no, a su nivel, pero Y no tapar dependiendo la del información. hijo, ¿no? Porque hay Claro, unos hijos que son mucho más sensibles que otros. Entonces, ni claro. tapar toda la emoción, ni tampoco forzar, ¿no? O sea, que ir dosificándoselos de acuerdo a la situación y de acuerdo a la sensibilidad de cada uno de nuestros hijos, que es totalmente Claro, diferente. ahí es donde viene este famoso, el tratamiento individualizado, que ese es un error que hemos tenido muchas veces los terapeutas que creemos que hay una manera, ¿no? Únicamente de tratar o únicamente una manera de prevenir, pero hay que contextualizarlo. Ahorita que decías en las diferencias, es muy diferente el comedor compulsivo que come por la sensación de sentirse lleno, ajá, por esa sensación del vacío emocional de sentirse hasta acá de comida, o la persona que come mucha comida chatarra porque hay un proceso de identificación familiar. Porque Mm, todos en mi casa nos gusta la garnacha. Entonces, para sentirme identificado con la familia, siento que es algo que tengo que hacer. Entonces, a ujú. pesar de que sea la misma conducta, el contexto es diferente y se trabaja de manera diferente. Claro, porque la intención es totalmente diferente y la Es emoción. diferente. Y no quiere decir que el decir me voy a atascar de garnachas esté bien, pero lo tengo que contextualizar para poderlo trabajar ahí. De, a ver, ¿por qué a tu familia le gusta esto? ¿Qué representa? ¿Qué representa la garnacha en el plato emocionalmente para tu familia? ¿Me Claro. explico? ¿Y Entonces, qué representa que tú las dejes de comer? ¿No? exactamente, ¿qué representa? ¿Y Entonces, qué estás ahí es donde pidiendo? va donde hay que fijarnos y individualizarlo muy bien. Por eso a veces las famosas campañas de prevención no es que no sirvan, pero no han tenido los resultados esperados. Oye, eso Porque, es muy interesante porque fíjate que hubo una conferencia de alcoholismo y drogadicción justamente para jóvenes, justamente para decirles que pues que no era lo deseado, les enseñaron dónde se hacían las drogas, o sea, que no era un laboratorio espectacular, sino que más bien era un rancho ahí, o sea, todos los efectos que hacían en el cerebro. Habían como 300 chavos y salieron de ahí y se fueron a alcoholizar, un gran porcentaje, y muchos que nunca lo habían hecho, esa fue la primera vez. Y para mí fue muy impactante porque dijimos, o claro, sea,
o sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? Estamos pasando mal. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en ese tipo de campañas. Nos Ujú. estamos enfocando en el tipo de campañas cuando la personalidad adictiva puede ser que ya esté desarrollada o la persona ya esté en riesgo. No nos estamos enfocando a a la verdadera prevención, que es en fases muy tempranas, prácticamente desde que nacemos, desde que el bebé recién nacido llora y cómo la mamá lo contiene. Esa es la verdadera campaña de prevención. Pero si eso No ya es no lo sabe el chavo y ahorita tiene 16 años, ¿cómo ayuda? Claro, o sea, obviamente hay que cuidar mucho la información y también ver cuánto saben. Ahora, Mm. a veces el tema de los testimonios juega un doble papel porque es como, pues mira, tuvo una infancia terrible, un consumo está gravísimo, pero míralo, ahí está bien. Mm. Entonces, hay que explicarles mucho fisiológicamente qué es lo que pasa en sus cuerpos, que para todo hay una edad, que tienen que estar preparados. O sea, el tema de cómo se desarrolla su cerebro, o sea, nadie les explica a los adolescentes, ellos creen que nacen con un cerebro y así se queda todo el tiempo. Y no es cierto, el cerebro va cambiando. En los adolescentes, o sea, el cerebro acaba de madurar aproximadamente a los 25 años. Ajá. Y el cerebro madura de atrás hacia adelante. Atrás es nuestra parte más primitiva, adelante es nuestra parte más evolucionada. Entonces, Racional. ajá, racional, lógica. Si el cerebro empieza a funcionar, o sea, de atrás para adelante, obviamente cuando estás adolescente, hablándolo metafóricamente, vamos acá no nos funciona. Me queda Entonces, clarísimo. por Bueno, eso regresamos toman, un poco, ¿eh? Yo creo que todavía nos regresamos un poco a la... todavía nos vamos como acá, ¿no? Pero todavía, o sea, por eso toman tan malas decisiones a veces, por eso no son responsables en muchas cosas, o sea, no nada más en la adicción, en muchos aspectos, es porque eso no se acaba de formar. Entonces ahí los padres o sea, tenemos esa función como de ser ese frontal auxiliar, por así decirlo, que los ayude. Pepe Grillo, ¿no? Ese Pepe Grillo, ese frontal auxiliar que los ayude a gestionar sus conductas, y hay que explicarles eso que sus impulsos son normales, pero que entonces tienen que dar chance a que llegue una madurez biológica para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Que no quieran, es como decir, a ver, yo les pongo este ejemplo a muchos de mis pacientes, o sea, si tú pones a un recién nacido a correr, ¿qué va a pasar? Uno, no va a poder, se va a lastimar, que eso es lo más grave, lo vas a lastimar y lo vas a lastimar chance hasta de por vida. Sí, no están listos sus músculos. Ajá. No está listo, o sea, él fisiológicamente no está listo. Entonces, ¿por qué no te esperas estar fisiológicamente listo para beber, por ejemplo? Cuando tú estés listo fisiológica y emocionalmente y mentalmente, psíquicamente para hacerlo, probablemente puedas hacerlo sin correr ningún riesgo. El problema es cuando quieres hacerlo cuando no estás listo. Ujú, ujú, ujú. Y eso es un tema importante explicarles. En el tema del cerebro que justo como dices tú, va cambiando, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el cerebro del adicto? Porque puede ser que, o sea, ya dejó de crecer y se puede recuperar, o por eso dicen que ya un adicto es adicto para toda la vida, o cómo se lee el cerebro de un adicto. Mira, o sea, ¿cómo empieza a funcionar? Tenemos el centro de gratificación, el centro del placer, que está en el sistema límbico del cerebro, sin entrar en muchos tecnicismos de neurociencias, pero ahí es donde se secreta dopamina, ¿no? Entonces ahí está el centro del placer. Cuando uno consume y tiene una adicción, esas neuronas se vuelven, digamos, grandes, fuertes, demandantes. Y entre más consumo se vuelven más insaciables, quieren más dopamina, dopamina, dopamina. Esto se ha visto en tomografías. ¿Y qué pasa con la parte del frontal, que es nuestra parte de juicio, lógica, el deber ser? Las neuronas se van volviendo como marchitas. Se ven las tomografías así, hoyos, las neuronas así, ¿no? Entonces, imagínate esta combinación. Por un lado, tengo la neurona que está demandando, insaciable, dopamina, dopamina. Y por el otro lado, el freno lo tengo, o sea, apagado, Y eso marchito, se va muerto. apagando justamente Ajá, por la adrenalina o por la oxitocina o dopamina. dopamina, por la O sea, dopamina. bueno, se secretan varias sustancias, ¿no? Vale. Pero vamos a hablar de principalmente la dopamina, que es la del placer. Mm. eh, se van marchitando por lo mismo. Entonces, no es una regulación. Entonces, ¿qué pasa? Tengo menos freno para hacer cosas. Ujú. Soy capaz de brincarme límites con tal de conseguir la sustancia que quiero. Soy capaz de robar, por ejemplo, con tal de conseguir dinero para ir a comprar droga. Ujú.
Entonces, dices, eso se puede Nada rehabilitar. me regula, ¿no? Porque no me regularon en un principio mis No me papás. regularon y además la parte que me debería de funcionar no me funciona, pues estamos fritos. Entonces, ¿esto se puede recuperar? Sí, sí se puede recuperar a través de actividades digo, en prevención, ¿no? Pero ya pensando en adultos, mindfulness, fomentando el pensamiento creativo a través del ejercicio. O sea, genuinamente, cuando alguien tiene ya desarrollado, o sea, este cerebro, estos cambios estructurales en el cerebro, dejas de sentir placer por cosas que en sí mismas son placenteras. Por ejemplo, ir, pensando en un niño, a jugar con los amigos al parque, a casa de los abuelos, ponerme a dibujar. Hacer Son ejercicio. placenteras, pero dejan de serlo porque ya no es suficiente. Eso ya, o sea, mi cerebro ya no se activó con eso. Ya necesito la conducta compulsiva o la sustancia para volver a sentir placer. Para que Entonces, llegue a esos niveles. claro. O sea, se recupera el cerebro cuando dejamos de consumir y empezamos a hacer estas, digamos, actividades para que empiece las neuronas a A activarse. rehabilitarse, o sea, son los famosos, les decimos los neurobics, o sea, es como decir, voy a hacer neurobics, ¿no? Empezar a dejar de hacerlo y repetir estas conductas placenteras sanas. O sea, Sí se sí se regeneran y sí se activan. Sí, sí se puede volver a sentir placer. Es una gran preocupación de los adictos que dicen, es que, ¿cómo voy a ir a una fiesta y no voy a tomar? O sea, no concibo mi vida sin tomar. ¡Qué aburrición! Claro. Y de verdad lo sufren. Pero a través de esto sí pueden llegar a volver a sentir placer de otras maneras. Lo que pasa es que hay que rehabilitar las neuronas. O sea, en los niños es muy evidente cuando dices, es que prefiere quedarse en el videojuego a salir con los amigos. Oye, eso ya es una banderita roja. O sea, ya te estoy diciendo alerta. Está dejando de sentir placer por eso porque hay algo más placentero que quiere repetir más tiempo. Ya reconoce lo placentero. Exacto. Entonces, cuando dicen, no, qué aburrido, no dices, ay, qué payaso. Genuinamente está aburrido. Sí. Entonces hay que ayudarlo a que eso se rehabilite, limitando el tiempo de pantallas, limitando el tiempo de videojuegos y fomentando este tipo de actividades fuera con los amigos de estimulación, te digo, mindfulness, actividades que fomenten el pensamiento crítico, o sea, todo eso es la manera que los podemos ayudar. Buenísimo, pues se nos acabó la sección de plato fuerte. Vámonos a la sección de postre y regresamos con esta pregunta. ¿Cuáles son las conductas adictivas más comunes o que te encuentras tú en los adultos? Porque sé que te dedicas a niños, pero bueno, en la prevención de esto, de los niños para que no lleguen a esto. Pero muchos de nosotros como adultos a lo mejor podemos estar teniendo una conducta adictiva que ni siquiera Claro, sabemos que es una conducta adictiva. Así que claro. vámonos y nos regresamos. No se vayan. Bueno, regresamos aquí a tu programa Un Bocado para el Alma y estamos platicando con Mari Carmen González que nos está platicando de las adicciones, de cómo tener esta forma de prevenir este estilo de vida que nos ayuda a tener una vida más saludable y por lo supuesto esto suma a que tengamos una conducta y sí, una educación preventiva para nuestros hijos. Nos quedamos en el tema preguntándole qué otras conductas, porque cuando hablamos de alguna conducta adictiva, generalmente se nos viene a la mente la droga, el alcohol, a lo mejor la sexualidad, las pantallas, pero hay otras conductas adictivas que nuestros jóvenes o incluso nosotros como adultos estamos teniendo en nuestra vida y que no nos percatamos. Entonces, en tu consulta, Mari, porque también ves jóvenes, adultos, ¿cuáles son las más comunes o cuáles son algunas no tan comunes que se consideran como conductas adictivas y que no pensaríamos que sería, y cuando llegan contigo a tu consulta, le dices, oye, pues déjame darte la noticia que es una conducta adictiva, ¿no? Y que tú ni cuenta no sabías. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Claro, bueno, obviamente sí, en efecto, principalmente lo que llega es adicción a consumo de sustancias o alcohol, ¿no? Que también hay adicción a medicamentos. Mucha gente que piensa en drogas y te imaginas marihuana, cocaína, heroína, pero también hay muchos medicamentos que venden en la farmacia que son de regulación y que pueden causar una adicción, o sea, benzodiazepinas, algunos barbitúricos, ¿no? Entonces, esteroides.
Pero hablando de otro tipo de adicción en los jóvenes, ahorita lo principal es el tema de redes sociales y ahorita si quieres entramos a eso también. Otra cosa importante que se deriva un poco de lo mismo es el tema de la ortorexia. La ortorexia es una adicción a comer saludable, como que ha venido un boom y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? De todos vamos a entrar en un rollo más saludable y comer muy bien y cosas orgánicas y, ¿no? De libre pastoreo. Y qué bueno, obviamente qué bueno. Pero regresamos al punto, todo depende de en qué contexto lo haga, qué intención le dé y por qué lo estoy haciendo. Ujú. Porque si a mí me obsesiona que el jitomatito que está en mi ensalada no es orgánico y me estoy estresando porque fui al restaurante y no sé de dónde proviene ese jitomatito y no le estoy pasando bien, o sea, ya estamos hablando de una bandera roja. Acuérdate que todos los seres humanos tenemos diferentes esferas en nuestra vida, la esfera familiar, la esfera biológica, la esfera laboral, Ujú. social, ¿no? Cuando hay una banderita roja en alguna de las esferas, o sea, cuando ya estoy teniendo un problema en alguna de las esferas, ya podemos hablar de un indicador que hay que ponerle atención. Porque mucha gente dice, yo hago ejercicio, trabajo bien, mi familia increíble, mis amigos, bla, bla, bla. Pero el día que no estoy haciendo ejercicio, estoy entrando en un tema de culpa, de ansiedad, no puedo dejar de pensar en eso, banderita roja. O hay gente que dice, no, yo bebo, pero yo llego a trabajar perfecto. Sí, pero el día que vas y te haces unos análisis de laboratorio, resulta que tu hígado tienes hígado graso, entonces sí, no te peleaste con nadie, llegaste a trabajar según tú, pero tu parte biológica está siendo afectada. Entonces ahí ya estamos tomando alertas. Ahora, en el tema de redes sociales, creo que la pandemia también vino a exponenciarlo mucho porque mucho tiempo fue nuestra ventana hacia afuera. O sea, no al tener contacto entre nosotros, nuestra ventana hacia el mundo, a saber qué pasaba, a mostrarnos, era a través de las redes sociales. Entonces empezó a pasar un fenómeno muy chistoso donde la gente deja de disfrutar el momento porque está tratando de mostrar algo en una red social para causar un impacto en otros. Un ejemplo es la comida. Yo voy y en lugar de disfrutar la comida, la plática con mis amigos, estoy tomándole una foto, un plato, a la hamburguesa que me estoy comiendo. Y Ujú. mucha gente dice, es que parece ser que el subir una historia con mi hamburguesa muestra como, o sea, pretende que mi hamburguesa sepa más rica. Y no es cierto. O sea, solo mi hamburguesa sabe más rica si la enseño en redes sociales, así le tomo un video increíble. Valió, o Ujú. sea, el uso que le estoy haciendo, dando a la comida es otro, no es para Exacto, no es para para nutrirme, para pasar un rato con mis amigos, para. la comida, nutrirme, sino es un medio de exposición para generar un like o no sé, ¿no? Claro, para una aceptación social, para que la gente diga, ay, mira, ¿qué se está comiendo? Tú antes, o sea, en nuestra época, tú que te enterabas que había comido tu amiga el viernes, o sea, ni siquiera salía el tema que había comido. Y ahora sabes perfecto, o sea, entonces es buscar una aceptación social. Y eso puede ser compulsivo, eso puede ser una adicción también. O sea, la gente que todo el tiempo siente que tiene que tener el celular para qué está pasando en las historias de fulanito en Instagram, qué estoy mostrando, o sea, eso también genera, no es una sustancia, no es, pero genera comportamientos muy parecidos al de la adicción. Y sí, no, comulgo con tu idea, porque fíjate, una vez, ahorita que estás platicando, me acuerdo que me llevé un grupo de jóvenes a Nueva York, a la ONU, y ponían, nos íbamos, saliendo de la ONU, nos íbamos a caminar, a conocer un poco Nueva York, a Times Square, lo que sea. Y era desquiciante caminar una cuadra, porque se paraban 80 veces a postear y a postear, a postear, ¿verdad? Y además, cuando llegaban a Times Square, o sea, lo primero que hacían es que no lo veían sin una pantalla. Entonces, bueno, tuvimos que llegar a un acuerdo. Dijimos eso, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque somos muchos y no podemos estar deteniéndonos ¿no? Por todos lados. Entonces, a ver, vamos, cuando estemos caminando, vamos a convivir, vamos a voltearnos a ver, vamos a platicar, prohibidos celulares. Y cuando lleguemos al lugar que tenemos Claro. que llegar, entonces ahí sí pueden sacar celulares y postar lo que se les pegue la gana y nos quedamos 15 minutos o 20 o lo que quieran. Pero mientras estamos caminando, prohibido. ¿Por qué? Porque Dejas de de apreciar y generar diálogo. de apreciar las cosas. Regresamos al punto. Sí. Ya no es placentero estar en tu viaje, estar viendo Times Square o Champs-Élysées o lo que sea. Eso ya no es placentero. Lo placentero empieza a ser subir mi historia, tomar la foto y ver cuántos likes generé y cuántas personas vieron y comentaron mi historia. O los que están en los conciertos, ¿no? Que ven en los Ujú. conciertos
a través de la pantalla, pues te hubieras ahorrado todo el dinero que te gastas Exacto, y lo ves en en Netflix. YouTube. Exactamente. Pero el chiste es que, o sea, la gente vea dónde estoy, qué estoy haciendo, y es un poco una personalidad narcisista, ¿no? Genera. Egocéntrica un poco y también eso es buscar un poco de validación. Ahí es lo que la gente está buscando. Que eso también, pues, ¿qué pasa? Si regresamos al tema de prevención a edades tempranas, estás buscando una validación que tal vez de niño no tuviste con tus propios papás. O sea, Mm, ujú. O eso es lo porque que decías, está ¿no? la Que necesidad de buscarlo afuera. buscar el amor que no tuviste o buscar en otros lugares un amor que no, donde no lo vas a encontrar, ¿no? Porque Exactamente. es, Porque es, además no es, no- es momentáneo. es Oye, momentáneo, es muy cambiante. Ujú. exacto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como el papá? Bueno, como papás, vamos a pensar en ellos más chicos. Es muy importante el tema de la comunicación, o sea, cómo fomentamos los canales de comunicación con los niños. Empezar el diálogo. Muchas veces los papás, como papá, ve por tus hijos a la escuela y no llegues y prendes el radio o les avientes el iPad o lo que sea, es platícales, o sea, pregúntales cómo les fue, qué hicieron, qué fue la parte que más les gustó del día. Fomenta esos canales de comunicación. Eso es muy importante. O sea, regresando al tema del apego, o sea, los niños necesitan esta experiencia de comprensión, de sentirse escuchados. Ujú. Fomenta actividades que desarrollen el pensamiento crítico, el ejercicio, mételos a las famosas clases de extracurriculares de after school y todo eso. Mételos, que vean, que tengan compañeros de equipo, ¿no? En el fútbol, que vayan a la clase de pintura, que desarrollen su obra. O sea, eso es importantísimo, que los niños tengan esas opciones de desfogue, de sacar, por ejemplo, un niño que está pintando, que saque su frustración ahí, que no nada más en el videojuego. O sea, esa parte hay que tener mucho cuidado. Limita las horas de pantalla, limítalas mucho. O sea, un niño debe tener media hora de pantalla, mucho. Ujú. Por ejemplo, ¿a qué edad recomendarías tú que los papás dieran celular? Digo, la típica pregunta que siempre hacemos. Yo creo que en la adolescencia y cuando empiezan a salir, eso es un tema importante porque yo creo que parte de marcar los límites es que cuando un adolescente ya sale y sale solo, siempre tiene que estar comunicado. O sea, ahí sí no hay opción. Ujú. pero Es, sí, exacto, porque en primaria, ¿no? Le están no, dando, no tiene, o sea, ¿para qué quiere un celular un niño de primaria? va a estar siempre con un adulto, va a estar en casa de Exacto, amiguitos exacto. O con sea, un adulto, o sea, no tiene una función específica, ¿no? exactamente, no tiene una función. Dices, cuando eres adolescente y vas a salir solo a una fiesta, lo que sea, sí, porque tiene una función y es estar comunicado y eso es algo que no es negociable. O sea, nada de que es que no entraba el celular, es que la pila es, tú te tienes que encargar de ver cómo te comunicas. O sea, más que el celular es, tienes que estar comunicado. Ahora, Ujú. esto que nos estás diciendo, que me parece increíble, abrir estos puentes de comunicación, estos espacios, para que los niños aprendan a expresar y aprendan a comunicar y además que sepan que tú como papá eres un punto de referencia para este diálogo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la adolescencia, no? Tú que ves a muchos adolescentes que se suben al coche y lo único que quieren es escuchar la música, ¿no? Y dices, pues, o sea, y Ahora, si apagas la música ya no hay, se acabó la conversación. hay que tener como ese timing, hay que saber, o sea, los adolescentes están en un proceso mental complicado, ¿no? O Ujú. sea, es como hay un meme, un chiste que dice, justo Dios nos manda a la adolescencia cuando ya te encariñaste con ellos y no los puedes devolver. Ajá. O sea, es complicado, sí, pero hay que buscar el timing, cuando están comiendo, o sea, no hay que forzarlos, porque si el niño está en su cuarto tratando de entenderse a sí mismo y la mamá entra intrusivamente y quiere hablar, el otro le va a cerrar la puerta y le va a decir, vete, no me interesa. Claro, Hay no. que ir viendo, hay que aprenderlos a leer, hay que hacer una costumbre familiar desde que son niños para que en la adolescencia eso no pase, o sea, de comemos o cenamos, depende de cada familia, todos juntos, sin televisión, sin nada, donde se fomenta. Entonces, él ya lo trae desde antes. Sí, es una batalla menos. O sea, Exacto. la estructura que des en la infancia es una batalla menos que te vas a tener que echar en la adolescencia. Exactamente. Por Así, ejemplo, ahorita me acordé de ahorita que le dijiste la comida en la pantalla en la comida, pues esa, ahórratela. O sea, ahórratela. va a haber Exacto, te vas a ahorrar un problema en el futuro. Ahorita dije, o sea, algo importante es, ¿qué pasa con los regaños? Y en la adolescencia, me imaginé cuando el niño llega tarde, cuando no contesta el teléfono. Si nosotros desde chicos
no aprendemos como adultos a gestionar esas emociones y el niño nos tiene miedo porque siente que no puede acercarse a nosotros, a decirnos que cometió un error o que algo está pasando. Si llega el niño chiquito, mamá, rompí la lámpara y yo me jalo los pelos, grito, lo regaño, le doy nalgadas, lo que sea, él me ve como una figura amenazante. Entonces dice, a mi mamá no le cuento nada. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando algo pase, yo lo voy a esconder. Claro. Siempre. O decir mentiras. Ajá. Entonces, no es no regañarlo, es, ok, vamos a hablar de que no estuvo bien esto, pero vamos a repararlo. Ujú. Vamos a reparar los daños y lo acompaño en esa reparación. O sea, no le justifico de, mijito, no pasa nada. No, pero lo ayudo a reparar. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ese adolescente, ese joven, puede estar en una situación de riesgo de, híjole, hay mucha droga en esta fiesta. Se me pasaron las copas, ¿qué puede pasar? Claro. ¿Mm? Pero que tenga la confianza de acercarse a mí, a decirme, mamá, ayuda, ayúdame, ajá, ayúdame a ver qué pasó, explícame y sálvame, en lugar de esconderlo, 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 esconderlo y después que ya sea algo totalmente inmanejable Claro, por... que en lugar de verte como una figura de apoyo, te vea como una figura amenazante, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos que ser sus agentes de ayuda, recordando esta parte, esto no les funciona, el frontal no les funciona, entonces necesitamos ser ese agente de ayuda, necesitamos ser ese frontal que los ayude y los salve y que los cuide, que no les justifique más que los cuide. Y a veces he tenido familias que a veces el papá se acercan más al papá o se acercan más a la mamá, dependiendo del carácter de cada uno y de cada uno de los hijos, ¿no? Y es válido, ¿no? A lo mejor, o sea, que sientan al papá como en esta parte de protección y lo busque para ciertas cosas, y a la mamá como más apoyo emocional y que la busquen para ciertas cosas, ¿no? Exacto, ellos van sabiendo para qué, pero que sepan que en ambos tienen un lugar seguro. Y eso también empieza de niños, cuando llega un niño chiquito y te muestra algo que hizo, un dibujo, un proyecto, un invento, un castillo con cojines. Muchas veces los papás nos fijamos más en qué hizo en lugar de darle la experiencia y la motivación del momento. O sea, hay que, aunque el dibujo llegue y veas si son dos rayas, si tú te involucras en su dibujo y a ver, cuéntame qué dibujaste y qué son estas rayas y por qué están así, él se siente escuchado, se siente visto, se siente valorado. Eso es mucho más importante. Esa experiencia de contención es mucho más importante que el dibujo en sí. Claro. O sea, el dibujo puedes tirarlo mañana, ¿sí me explico? O sea, no pasa nada. Pero esa experiencia de contención del donde él se siente contenido, visto, aceptado y valorado, eso es lo más importante. Yo puedo decir que eso es de las top para temas de prevención. O sea, que cuando te muestre el dibujo, tú digas por qué lo hiciste, platícame tu dibujo, o sea, que le des Ajá, ese y está padrísimo, contexto, cuéntame, que te por qué usaste estos involucres, colores. que pares lo que estás haciendo para involucrarte en ese momento con él. Que puede ser lo que sea, o sea, el dibujo, una idea que tiene, aunque tú sepas que igual a la larga esa idea es absurda, no funciona, o sea, que tú te involucres en eso es lo más importante, que lo valides. Porque ahí se está sintiendo amado, ¿no? Y fíjate que ahorita que dijiste lo del dibujo, me acordé que decía una sexóloga que yo admiro mucho, Nieves González Rico, que el primer momento, su primera creación que demanda la admiración de los padres es cuando hacen por primera vez popó, Sí, el excusado, ¿no? Y entonces dice, a ver, papás, paren a ver su creación. es su primera creación. Dice, oye, mamá hace hijos, yo hago popó. O Exacto. sea, Y a ver, es un submarino que, o sea, wow, es lo que dices tú, o sea, detenerte, hacer la experiencia de ese momento, experiencia para él de sentirse amado, porque eso, su primera creación hoy es esa popó, ¿no? Pero mañana se va a poder quitar los pantalones o poner la camisa y abrocharla. Pasado mañana ya se va a peinar solo. Luego va a ser, te va a presentar a la novia y después va a ser el matrimonio y después, o sea, después, pues, pero que sepa que la casa es un lugar donde hay atención, donde tengo contención y donde puedo ir demostrando mi primer proyecto, mi primer trabajo, mi primera novia, mi primer, ahí se me va a escuchar, ahí se me va a dar esta contención, sentirse, este amor que necesito para seguir volando. claro, y va a ser la primera vez que se enfrente al alcohol, por ejemplo. Y entonces va a tener unas bases seguras para saber qué hacer con él. Ahorita me acordé, la famosa pregunta, híjole, eso también lo preguntan mucho.
O bueno, más que preguntes el comentario, de que se emborracha fuera, mejor que se emborrache conmigo. Y entonces es que estás desviando, estás haciéndole creer que ese es el lugar seguro donde se puede emborrachar, pero aguas con eso, porque la bronca no es dónde se emborracha, por qué se quiere emborrachar. O sea, hay conductas que son peligrosas por sí mismas. Hay alcohólicos de buró, se emborrachan en su casa. Si no es, ¿qué está buscando? ¿Por qué quiere sentir eso? ¿Ah? ¿Qué sabe? ¿Dónde lo ha visto? ¿Ya lo ha hecho? ¿No Y él lo ha está hecho? copiando. ¿A quién le está copiando? Exactamente. O sea, eso es lo importante, porque cuando él tiene las bases, él va a saber que es algo que no es sano para él, esté donde esté en un concierto, en casa de un amigo, en casa de la novia o en su propia casa. Claro, y si no, incluso podemos llegar a darles mensajes contrarios. No afuera, pero sí Exacto. adentro. Entonces, Exactamente. Entonces, ¿cómo? el problema no es intoxicarse, sino el problema es dónde. Exacto. O esa mamá No. que le dice no tenga relaciones sexuales, pero por sí sí, toma tu condón. ¿Cómo? O sea, Ajá. no es momento, no estás preparada, no está, pero por sí, Claro, aquí está. claro, O sea, claro, los niños o la niña se quedan, no entiendo, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está el fundamento claro, del claro. límite de, ¿no? De esta instrucción, de esta norma que me estás dando? O sea, no, a veces los papás, eso, no, damos instrucciones, damos reglas, damos, pues sí, estas señales de alarma, de cuidado, sin tener nosotros mismos claros el fundamento de ese límite que estamos poniendo. Entonces, Y creo que aparte muchas veces das información que ni siquiera te pidieron y ni siquiera corresponde. O sea, yo he visto casos donde los papás dicen, no, es que yo tuve una plática con mi hijo y nos estábamos en Cuernavaca y entonces yo le dije, quiero que tu primer cerveza te la tomes conmigo. Y le di la cerveza porque 14 años, digo, no te la pidió, no estaba en su sistema. ¿Por qué se lo metes al sistema? sí, 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 ¿Mm? sí, no estaba en su radar, No, o no, sea, no no estaba en su le radar, ya necesitaba. está en su radar. Entonces tu solución para que tu hijo no fuera adicto se te volvió tu problema. Claro, claro. Ujú. Oye, Mari, se nos acabó el tiempo, pero híjole, qué a gusto la pasamos. La verdad es que estuvo, nos faltó el cafecito. A la próxima, Sí, 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 sí. ponemos el cafecito. Cafecito, no, y mil gracias. Mil gracias por la invitación. Digo, este tema se le puede jalar información para donde veas, pero de verdad, mil gracias y espero que ahora sí a toda la gente que escucha y ve esto lo pueda, les podemos dejar ciertos tips y herramientas básicas de dónde está esa verdadera prevención, la que realmente funciona. Y me gustaría que dieras tus datos para aquellas personas, papás que estén escuchando y quieran estar en contacto contigo, tengan alguna pregunta o quisieran alguna consulta, por favor, a tus datos. Sí, mira, si quieren me pueden buscar en mi cuenta de Instagram, yo les contesto personalmente y ahí vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Es @my.healthy.system. Ajá, esta es mi sistema saludable, véanlo así, my.healthy.system. Ahí me pueden encontrar, escribir lo que sea, yo les voy a contestar todos los mensajes, cualquier consulta que tengan y pues lo que necesiten, aquí ando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari. Estuvimos muy a gusto con tu plática, aprendimos mucho. Y todos ustedes que les haya gustado el programa, por favor, compártanlo con algunas otras personas que creen que les puede ayudar. Y bueno, nos vemos el próximo martes aquí en Un Bocado para el Alma, en el 1670 AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Gracias.